Y bueno, otra de las reformas que están en el tintero es la que se refiere a la jornada laboral de 40 horas. Esta medida, ¿a quién beneficia? Por eso le damos la bienvenida aquí a Palitos y Bolitas al contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás, Antonio? No, por acá, por de este lado todo bien y agradecido siempre por los espacios para nuestra profesión organizada. No, al contrario, Rolando, a ver, cuéntenos, y con esto queremos partir de 48 a 40 horas, que es lo que se analiza, posiblemente se apruebe, ya veremos en los próximos meses. ¿A quién beneficia? ¿A trabajadores, a dueños de empresas, a comerciantes? ¿A quién no beneficia también? Y con eso quiero que comencemos, mi querido Rolando. Claro, con mucho gusto. Mira, la propuesta en realidad se podría centrar en una unidad de medida que es la jornada laboral semanal que se está proponiendo disminuya de las 48 que hoy nos rigen a 40. Esto a través de una modificación del artículo 121 de la Constitución, en donde en realidad lo que estaríamos encontrando de una inspección somera es que estaremos cambiando de con lo que hemos convivido de 6 días de trabajo por 1 de descanso a tener 5 días de trabajo por 2 de descanso cada semana. De ahí viene, obviamente, si pues sumamos los días con la jornada laboral que tenemos regida, pues estaríamos llegando a esta diferencia de 48 a 40 horas. Esa es la solicitud, esa es la iniciativa que hoy se está tratando. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Yo diría, mi estimado Antonio, que beneficia a todos. Que beneficia a todos, que claramente tenemos una deuda con los trabajadores. Si lo pensamos fríamente, esto desde el principio es insuficiente. Trabajar 6 días para descansar uno, si lo ponemos en términos muy fríos, seguramente llegaríamos a la conclusión de que es demasiado trabajo por poco tiempo de descanso. Beneficiaría de inmediato probablemente a trabajadores en los casos en los que los patrones tuvieran que aceptar este condicionamiento. Pero sería corto de miras pensar exclusivamente en el corto plazo. Y aquí, mi estimado Antonio, tenemos que ser muy claros, muy fríos y muy conscientes de que en México y en el resto del mundo, en la iniciativa privada, los trabajos, las fuentes de empleo se generan por la motivación de obtener una ganancia, de obtener una utilidad. Y esto parte desde las empresas pequeñas hasta las más grandes. Yo voy a contratar a alguien para poder ejecutar más trabajo del que haría por mí mismo y tener un ingreso mayor y un gasto menor, lo que generaría una ganancia. Si fuera tan fácil como se plantea en algunos medios, en donde la mera reducción de la ganancia, ¿no? O sea, la decisión de ganemos menos, ¿no? Para que la gente viva mejor, esto no sería una discusión, no sería una discusión, no creo que algún empresario o patrón tuviera algún reclamo en ese sentido. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que en México tenemos, y fíjate, en la formalidad, no hablando de los patrones que están afiliados, que se acercaron al Seguro Social para afiliar al menos a algún trabajador, tenemos 1,000,000, casi 70,000 patrones. Es un número muy atractivo, es un número que habla es un gran indicador. Pero de ese 1,060,000, de ese millón a números mal contados, encontramos que al menos el 30% son empresas que tienen solo un trabajador, solo un trabajador, y que podemos sumarle otro tanto y llegaríamos a un 80% en donde estamos hablando de patrones dentro de la formalidad que decidieron hacer frente a sus obligaciones. Rolando, a ver, quisiera que nos siguieras contando, bueno, ya nos dijiste que beneficia a todos, pero en realidad los patrones están de acuerdo también con esta reducción de jornada laboral. Esa sería mi pregunta. Y la otra también es que de acuerdo con la OCDE, pues bueno, hemos visto que México es de los países que más trabaja, pero no así somos los más productivos y también los primeros en estrés laboral. Entonces creo que abarca muchísimo, ¿no? Sí. Probablemente un cambio drástico debería de traer como consecuencia, incluso, y esto lo subrayo por el tamaño de la mayoría de los empresarios en México. Somos empresarios muy pequeños y permíteme la referencia, somos empresas bebés en la mayoría de los casos. Y cuando se hace un ajuste que sin duda es lógico, sin duda es justo, sin duda es una deuda, habrá que tener mucho cuidado y incluso tener una precisión quirúrgica
para que el intento de beneficiar, de saldar una deuda, no traiga como consecuencia una desincentivación del empleo o incluso una incentivación para que algunos de los pequeños empresarios migren a la informalidad. De ser pues un procedimiento, y me parece que es la única parte que falta gradual, un procedimiento de implementación en donde se dé oportunidad de tomar las medidas correspondientes, creo que nos satisface a todos y nos beneficia. ¿Cuál es el punto con eso? No estamos hablando de alguien que esté más contento, por supuesto que la felicidad es importante. Claro. Estamos hablando de trabajadores que enfermen menos y que no mueran por trabajar. Claro. Ese es el punto. Y por lo tanto, absurdo sería estar en contra. Sin embargo, dentro de los trabajadores, dentro de los derechos de los trabajadores, el primero, mi estimado Antonio, es tener trabajo. O sea, podríamos llegar a tener una ley perfecta que sea el ejemplo de nuestros países vecinos, hermanos, pero que no se aplique, en Totalmente. donde se incentive, crezca, explote un porcentaje de informalidad que al final tendremos que estar pagando. Nunca en contra de los derechos de los trabajadores, pero no perder el foco de que el primero de esos derechos es el acceso a un trabajo y que el acceso a un trabajo se genera sí o sí por la expectativa de una utilidad y que la utilidad tiene que ver con lo que gasto contra lo que cobro. Claro, Rolando, pues seguiremos muy pendientes del tema. Se van a instalar mesas del diálogo también. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Te agradecemos muchísimo esta conversación con Palitos y Bolitas.